Saber para dónde vamos es importante, porque sin un camino trazado podríamos navegar a la deriva. Nuestras metas son claras. Es por eso que nuestro nacional e internacional nos encaminamos junto con los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de la Agenda 2030. Nuestro crecimiento institucional está diseñado para desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad y del sector defensa. Avanzamos de la mano con el desarrollo de la tecnología, transformando la educación para ser competitivos en la era actual. Somos la primera universidad en crear un proyecto para Con este acompañamiento nos van a dar la capacitación de la nueva guía de la Administración de Gestión de Riesgos e Identificación de Controles, que esta actualización la realizó la Función Pública en diciembre del 2020, versión 5. Esta reunión es realizada por parte de la Oficina de Direccionamiento Estratégico. Muchísimas gracias a todos por este espacio y les cedo la palabra a la doctora Miriam. Listo. Voy a arrancar de una porque ya se nos fue el tiempo para ingresar. Entonces voy a compartirles la pantalla. Les pido por favor si cerramos todos los micrófonos. Sino que no me está... ¿Me escuchan? No me... Sí, lo escuchamos. Por favor, Juan Carlos Herrera, cierre el micrófono. Por favor, si cerramos todos los micrófonos para poder dar inicio. Claudio. Porque está la cámara activada, porque no... Porque está cargando. Claudia, si es tan amable cerrar su micrófono, por favor. Ay, Dios, ahora por qué no me deja. Ahora no lo permitir.
Listo. ¿Ya están viendo la presentación, por favor? Sí, Sí, señor. señora. Listo, muy bien. Bueno, entonces, como les indicaron, vamos a revisar a través de esta presentación, les voy a contar cuáles son las modificaciones que hemos hecho a la guía de administración del riesgo y el diseño de controles que ha pasado a su versión 5. Esta es una modificación de la versión que teníamos de la guía del 2018. Esta presentación yo luego se las hago llegar para que ustedes la tengan. En el primer punto les voy a contar un poquito la introducción de por qué se hicieron los cambios a esta guía. En el segundo punto, para entrar, digamos, ya en detalle del desarrollo de la guía y específicamente en la aplicación que ustedes tendrían pues que tener en cuenta para las actualizaciones que vayan a hacer en la entidad, primera alineación a través del modelo integrado de planeación y gestión, para que revisemos cuáles son esos temas, estructuras y esquemas que vienen de otras dimensiones y de otras políticas de gestión y desempeño del modelo para que, digamos, hagamos la alineación de manera correcta y se facilite la actualización a través de los lineamientos de la guía. En el tercer punto les cuento rápidamente cuáles son los puntos de ajuste, cuáles son como los aspectos más importantes de la actualización y al final hacemos un espacio para preguntas. Entonces, aquí en la introducción, para contarles el porqué, digamos, de las modificaciones a la guía, ya les voy a contar cuál ha sido cómo es el control de cambios de los documentos. En primer lugar, les quiero comentar que esta guía, desde que nació en el 2009, pues ya ha tenido varias modificaciones y surgen a partir de cambios en los estándares internacionales, que eso es importante que entendamos que esta guía está basada en la ISO 31000, que esa ISO 31000 ya va en la versión 2018, que se complementa con la ISO 31000. También incorporamos algunos temas relacionados con el modelo COSO, que es el modelo de control interno referente del modelo estándar de control interno, que es la herramienta para el Estado colombiano en materia de control interno. Y otro de los aspectos que tenemos en cuenta para las actualizaciones de la guía son las observaciones y las recomendaciones que nos hacen ustedes mismos como entidades respecto de los contenidos y ya, digamos, en términos de cómo se van aplicando en la realidad, los inconvenientes que van teniendo las entidades, vacíos que es probable que se puedan generar un poco a veces en las metodologías. Ustedes saben que esto escrito está, pero ya cuando llega uno a la aplicación empieza a encontrar de pronto algunos inconvenientes. Entonces, esa información de entrada de ustedes como entidades, de las recomendaciones que nos dan, nos llevan también a tomar la decisión de ajustar los contenidos. Los contenidos los hicimos a partir de un curso que tomamos acá internamente nosotros como función pública, la dirección en la que yo estoy, que es la Dirección de Gestión y Desempeño. Lo tomamos también, lo tomó aquí la Oficina de Planeación nuestra y la Oficina de Control Interno, digamos, para fortalecer las competencias de todo el equipo y para, digamos, hacer una mejor actualización de la guía. El objetivo principal, pues, es facilitar y mejorar la implementación de esta metodología, que como ustedes saben es una herramienta esencial para incrementar la capacidad de nuestras entidades en el cumplimiento de la misionalidad y de este enfoque preventivo que va en el marco del sistema de control interno, ¿cierto? Esa dimensión 7 que ya nos vamos a referir a ella, con ese enfoque preventivo especialmente en ese punto específico que tiene que ver con la protección de los recursos de nuestras entidades. Ustedes saben que todas las entidades, como nos movemos en el sector público, pues tenemos que velar por una adecuada ejecución de los recursos y porque se protejan, no solamente en el entendimiento de que alguien se los apropie, sino qué estamos haciendo con los recursos, cómo los estamos ejecutando y si esa ejecución se ve reflejada en resultados, ¿verdad? Porque si eso no está beneficiando a nuestros usuarios, pues tenemos que empezar a hacernos cuestionamientos alrededor de estos temas. Entonces, es un tema estructural y por esa razón, obviamente siempre estamos caminando sobre los ajustes que se dan en las normas internacionales, que siempre lo que pretendemos aquí en Función Pública es poder adaptarlas al sector público, atendiendo nuestra normatividad, atendiendo la complejidad que tiene el sector público, que son buenas prácticas que la mayoría de ellas pues, nos llegan del sector privado, y aquí lo que hacemos son unas adaptaciones. Entonces, muchas entidades nos preguntan que si quieren implementar la ISO 31000, que si sí o que si no. Bueno, yo desde aquí les puedo
Anticipar que la guía está basada en ese estándar, por lo tanto implementar la guía es implementar la ISO 31000. Con una ventaja, y es que las normas internacionales, ustedes lo saben, son estándar, tienen mucha generalidad, con unos esquemas en algunas cosas. Siempre me dirán el qué, pero jamás me dirán el cómo, porque el cómo lo pone cada organización, ¿cierto? Entonces, la ventaja para nosotros a través de estas guías es que sí les damos el cómo, ya lo vamos a ver a través de las tablas, de todos los esquemas que se proponen, y por eso, más allá de una obligación legal, lo que siempre les instamos a todas las entidades es a que son buenas prácticas y están basados en estándares internacionales. Esta, digamos, es como la línea del tiempo en la cual se ha movido la guía. Observen, por favor, que más o menos cada cierto tiempo estamos haciendo la actualización. En el 2009 la primera versión de la guía estaba basada en esta norma 5254, que luego fue reemplazada por la ISO 31000. Más adelante, en el 2014, cuando actualizamos el modelo estándar de control interno, hicimos una nueva actualización de esa guía. En el 2018, de acuerdo a las modificaciones al modelo integrado, tomamos la decisión, digamos, de articularnos con la Secretaría de Transparencia y con MINTIC para incorporar el tema de corrupción y de seguridad de la información. El año pasado, como les digo, pues a partir de las recomendaciones que nos hicieron de varios puntos dentro de la metodología, hicimos esta actualización. Tanto la Secretaría de Transparencia como MINTIC se mantienen como capítulos dentro de la guía, pero desde acá les quiero anticipar que la Secretaría de Transparencia no se acogió, digamos, a la actualización de la guía. Ustedes van a ver ese capítulo igual con contenidos anteriores como la del 2018. Allí lo que le estamos sugiriendo a las entidades es no hacer cambios a estas tipologías de riesgos, mantenerlos hasta tanto, o sea, mantenerlos bajo el esquema que ustedes tienen ahora, hasta tanto la Secretaría no actualice su estructura metodológica. Entonces se articulan, pero pues ustedes saben que aquí, en el marco del modelo integrado, pues las entidades, las que participamos en el modelo, nos organizamos alrededor de él, pero cada entidad es autónoma de definir su lineamiento, sus estructuras. MINTIC sí se acoge, digamos, a los cambios de la guía, actualiza el anexo 4, que es el que nos permite hacer el inventario de activos de información, y ahí ustedes van a encontrar, digamos, los esquemas que ya define MINTIC, y para riesgos de seguridad de la información tiene tablas, esquemas que vienen de la ISO 27000. Luego es un ejercicio, no les voy a decir que fácil, porque nada es fácil, pero sí tiene, digamos, unos desarrollos importantes que también nos va a facilitar mucho el ejercicio. Eso para que ustedes conozcan un poco los antecedentes y el porqué de las modificaciones a la guía. Ahorita vamos a mirar dentro de la guía que hay un capítulo que se llama Antes de iniciar con la metodología. Y ese antes de iniciar con la metodología, lo que nos lleva es a revisar unos esquemas internos que debemos, digamos, revisar antes de arrancar con las actualizaciones de los mapas de riesgos para evitar reprocesos. Si yo hoy, por ejemplo, estoy haciendo, no sé, un rediseño en materia de procesos, pues es importante primero que terminemos el rediseño y después sí nos aboquemos a modificar los mapas para no desgastar a las personas en los procesos y para que sean unos ejercicios muchísimo más efectivos. Entonces, en el marco del modelo integrado, para que nos vayamos ubicando, la gestión del riesgo es un tema estructural, viene desde la alta dirección. Ya vamos a ver que la definición nos dice que es un proceso que se desarrolla desde la alta dirección y se va desplegando a lo largo de toda la entidad, y en esa medida, desde esta dimensión de direccionamiento estratégico y planeación se encuentra, en primer lugar, la política de riesgos, que de hecho es un paso dentro de la metodología que ya les voy a mostrar. Hay un tema fundamental acá que es poder entender el enlace entre todo el esquema estratégico, ¿cierto? La planeación estratégica de mi entidad, el desdoble que tiene hacia los objetivos de los procesos, ¿cierto? Porque si yo tengo un esquema de procesos, lo tengo pensado en una cadena de valor para facilitar que lo que suceda en esos procesos le ayude a la entidad a cumplir con su misionalidad, ¿listo? Esto es para romper un poco los esquemas a veces tan operativos que tenemos alrededor de estos mapas y empecemos a entender, primero, que son herramientas para la toma de decisiones de la alta dirección, segundo, que tiene que ser con una mirada mucho más estratégica, ¿cierto? En lo que vamos llevando a esos mapas de riesgos, y segundo, que cuando yo voy hacia mi esquema de procesos, procedimientos, que es lo que se refiere a esta dimensión de gestión con valores para resultado, a través de
la política de fortalecimiento organizacional, pero también gobierno digital, ¿cierto? A través de todos los esquemas, que uno de ellos está en materia de seguridad de la información, pero también hay un marco, ¿cierto? En materia de tecnología que nos debe permitir entender a través de la tecnología cómo podemos hacer mejoras a esos procesos y en esa medida también mejorar la prestación del servicio. Entonces aquí hay unos temas muy, muy interrelacionados que yo siempre les llamo mucho la atención para que por favor revisemos esas estructuras de riesgos y que lo hagamos como una mirada estratégica en el entendimiento de que cualquier cosa que pasa en los procesos va a afectar a la entidad en su conjunto y desde la misma definición de riesgos ya vamos a ver que ese enfoque es el que tiene. El modelo de operación por proceso sigue siendo la columna vertebral de este modelo. A partir de él surgen procedimientos, políticas de operación, sistemas de información que me ayudan a el tratamiento de la información, etcétera, ¿no es cierto? Luego, el mapa de riesgos es una de las herramientas que tengo para gestionar riesgos, pero no la única. Cuando yo digo que miremos lo estratégico en los mapas de riesgos es para que no pretendamos llevar todo a los mapas, porque van a haber algunas actividades que ya están controladas a través de los procedimientos, van a haber temas que seguramente están vinculados a los seguimientos de indicadores, las mismas políticas de operaciones, probable que también me suministren algunos puntos de control. Luego hay mucho detalle en la operación, muchas cosas a veces son muy, muy operativas, que sin dejar de ser importantes, porque ustedes saben que entre minucia y minucia, ahí va llegando uno a lo más grande, sí es importante que no pretendamos llevar todos los mapas de riesgos porque eso nos va a dificultar este ejercicio. Cuando me refiero aquí a los procedimientos, por ejemplo, esos procedimientos se van a volver herramientas para, digamos, establecer más adelante los controles, que es lo que me pide la metodología. No todos los controles van a ser nuevos, es probable que algunos sí me toque diseñarlos, pero la mayoría van a estar a lo largo del sistema. Y lo que necesitamos es entender dónde están y hacer uso de ellos. ¿Habrá que fortalecerlos? Seguramente sí, porque en materia de controles, la mayoría de entidades tenemos muchísimas dificultades y muchas brechas en términos de sus estructuras para que realmente sean puntos de control, que haya, si tienen esos adecuados puntos de control, por ejemplo, mis procedimientos, pues voy a poder hacer uso de ellos cuando llegue al punto de controles dentro de la metodología. Esta dimensión 7 de control interno, si ustedes observan dentro de los mismos componentes, tenemos dos, uno de ellos que se llama evaluación del riesgo y el otro actividad de control. Estos no son dobles implementaciones. La dimensión 7 me tiene que ayudar a evaluar qué tan efectiva es la gestión del riesgo, qué tan efectivos son los controles y cómo vamos, ¿cierto? Si tenemos cambios en el entorno, si esos cambios me están generando esos famosos riesgos emergentes y no los estoy teniendo en cuenta, luego tengo que identificarlos. Temas preventivos, ¿cierto? Cuando yo tengo controles detectivos puedo empezar a ubicar situaciones que se me pueden estar ya manifestando como riesgo materializado y poder contener situaciones con ese enfoque preventivo. El escenario para esto está aquí a través del desarrollo de estas líneas de defensa en el marco del Comité de Coordinación de Control Interno, ¿cierto? Que ese comité ustedes lo deben de tener conformado y allí la línea estratégica, que no es nadie más que su alta dirección, a través de lo que hace la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa, más la Oficina de Control Interno como tercera línea, les va a permitir a la línea estratégica, es decir, a su alta dirección, tener esos elementos de análisis, ¿cierto? Ya les voy a mostrar un poco la articulación con la institucionalidad del modelo para que revisemos que esta dimensión 7 hay que empezar a darle vida en el marco del Comité de Coordinación, porque es ahí donde esta información tiene que empezar a subir. Créanme que ese comité en la mayoría de entidades lo estamos subutilizando mucho y ese comité hay que empezar a darle un enfoque fuerte en riesgos y en tema preventivo. ¿Listo? Por eso la llamamos aquí, llamamos la atención acá, digamos, con esa dimensión 7. Como les decía arriba, la gestión del riesgo se vincula desde el mismo desarrollo de la estrategia, es decir, desde esa misma planeación estratégica, la formulación de esos objetivos, ¿no es cierto?, estratégicos, y la implementación de esos objetivos a través de la toma de decisiones cotidianas, es decir, cómo me voy desdoblando hacia adentro a través de ese esquema estratégico. Luego, el proceso es efectuado por la alta dirección, sí, de hecho es el que tiene que aprobar la política de riesgos, pero se va
trasladando en diferentes niveles de autoridad y responsabilidad a lo largo de la entidad. El tema de gestión del riesgo es un tema de aseguramiento razonable. O sea, el aseguramiento razonable implica que yo no puedo garantizar cosas al 100%, pero la gestión del riesgo me va a ayudar, digamos, a tener mejores resultados. Esta gráfica que ustedes ven acá, que siempre me gusta mucho mostrárselas, porque la gestión del riesgo es un tema, si el modelo de operación por procesos, yo les digo que es la columna vertebral del modelo, ¿cierto? Y de todos estos esquemas que hemos montado para la gestión de nuestras entidades, la gestión del riesgo es la que me ayuda a sostener esa columna vertebral, ¿no es cierto? Si ustedes observan ese arco iris, de cada uno de esos colorcitos va saliendo, digamos, como toda la metodología o el esquema metodológico que ya les voy a mostrar. Ese arco iris que está protegiendo a todo lo que me he venido refiriendo, ¿cierto? La misión, la visión, las estrategias y objetivos de mi entidad, pero saliendo de ese arco iris, ustedes observan que hay algo ahí que dice desempeño mejorado. Les he insistido muchísimo que como este es un tema estratégico, tiene que ayudarnos a la toma de decisiones, y si yo estoy diciendo que esto es lo que me apoya esa columna vertebral, que es ese modelo de operación por procesos, esto se tiene que ver reflejado en mejoras en la prestación del servicio, ¿cierto? En eficiencias, seguramente a nivel interno, etcétera. Si eso no me está permitiendo hacer todos esos cambios al interior de la entidad, pues me tengo que replantear cosas, ¿cierto? Porque estos no son fines en sí mismos, sino tienen que ayudarme a llegar a ese desempeño mejorado, ¿sí? Hacia allá tenemos que ir caminando sobre estas herramientas que son fundamentales. Bien, voy a entrar a los ajustes metodológicos de la guía, empezando por estos conceptos básicos. Ustedes en la guía tienen un número mayor de definiciones, ¿cierto? Quise traer aquí las esenciales, que es importante y en las cuales me gusta siempre hacer un énfasis, porque es, digamos, lo que más me ata hacia abajo con las explicaciones que les voy a dar de los cambios en la metodología. Entonces, observen por favor la definición de riesgo. Esta definición de riesgo va de la mano con los cambios que la ISO 31000 y la ISO 31010 está incorporando en lo que se define como el riesgo, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice que el riesgo es el efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades debido a eventos potenciales. Que esos eventos potenciales pueden estar asociados a temas de talento humano, procesos, tecnología, infraestructura, o por la ocurrencia de acontecimientos externos, ¿cierto? Ahí, digamos, entra todo el tema del entorno, en donde estamos ubicados, para ustedes, el sector donde se desenvuelven, ¿verdad? Es importante entender todas esas complejidades porque hacia abajo es lo que me va a definir cuáles son esos riesgos específicos para mí como entidad, ¿cierto? Seguramente el entorno para el sector función pública es uno, para el sector transporte es otra, para el sector educación es otra, ¿verdad? Toca entender esas complejidades y digamos que a eso se refiere acá cuando hablamos de esos eventos potenciales que pueden estar asociados a todos estos temas, que ya vamos a ver un poquitico más abajo, que son los factores generadores de riesgo. Entonces, cuando yo digo que es el efecto que se causa sobre los objetivos de la entidad, aquí empezamos a darle una mirada mucho más estratégica a los riesgos, porque como les decía, puede ser que el riesgo se materialice en un proceso, puede ser incluso un proceso por allá bien abajito, de apoyo o un programa muy específico, etcétera. Todos los riesgos que se materializan al nivel que sea, siempre van a afectar a la entidad en su conjunto, ¿listo? Entonces, ¿voy a hacer entonces identificación de riesgo solo a lo estratégico? No. Voy a seguir haciendo identificación del riesgo a los procesos, pero con una mirada estratégica, ¿listo? Sin perder de vista acá desde este proceso, en términos de una cadena de valor, dónde estoy aportando, a quién afecto, quién me afecta, ¿sí? Ahí está la interrelación, digamos, de los procesos, y eso me va a ir haciendo clic en varias partes. En lo que tiene que ver con el riesgo inherente al riesgo residual, recuerden que el riesgo inherente es el riesgo sin controles. Toda actividad genera riesgos, así yo decidiera no identificar riesgos, no quiere decir que los riesgos no se me puedan materializar. Va a ser más grave porque si no los identifico, no voy a estar preparado. Luego viene el riesgo residual, que es bien importante para que entendamos que yo el riesgo no lo puedo desaparecer. ¿Listo? Esto es bien importante cuando lleguemos a los controles, porque hay a veces
situaciones que se presentan en las entidades, que tenemos unos paradigmas a veces muy complicados, de los cuales no queremos salir, y es pretender que a través de controles y controles y controles y controles yo tengo que llevar a cero los riesgos, y eso no es verdad. ¿Listo? Si no, no existiría este término, riesgo residual, ¿cierto? Es ese resultado que queda luego de aplicar los controles. Luego siempre va a haber ahí un riesgo latente. Lo que estoy haciendo es tratándolo, estando preparado, ¿cierto? Incluso si se llega a materializar, voy a poder, digamos, mitigar los resultados que se puedan llegar a dar. En materia de probabilidad, aquí hay un cambio importante, que ya vamos a ver que la probabilidad se analiza por exposición al riesgo y no por eventos. Ya les voy a explicar esa partecita más abajo. En materia de impacto, aquí vamos a ubicar dos temas, dos impactos específicos que tienen que ver con la materialización del riesgo y sus implicaciones en materia reputacional y de afectación de los recursos o de afectación económica. ¿Por qué estamos hablando aquí de afectación económica? Desde aquí les quiero insistir mucho, por favor, para que no hagamos, digamos, no saquemos conclusiones que no son. Nosotros no estamos planteando perder plata. ¿Listo? Está clarísimo. En el sector público nosotros ni por error podemos llegar a plantear cosas como esas. Desde la misma Contraloría General nos están insistiendo mucho, a nosotros acá como función pública, que ahorita estamos trabajando con ellos, toda digamos, la reglamentación del tema del control fiscal, de las modificaciones al control fiscal. Y siempre nos ha insistido mucho en que las entidades tenemos que analizar el riesgo fiscal. ¿Y el riesgo fiscal qué es? ¿Qué pasa con los recursos? ¿Cómo se afectan? ¿Cierto? ¿Cómo se ejecutan? ¿Qué resultados está dando esa ejecución de esos recursos? Yo puedo ser muy juiciosito ejecutando recursos, ¿cierto? Los ejecuto, pero cuando voy a ver, el programa no se cumplió. O si vamos un puntico más lejos, el puente se cayó, el hospital no se entregó, ¿cierto? La empresa de servicios públicos nunca funcionó. Es decir, todo eso que pasa, digamos, en otros ámbitos, pero que nos dan el entendimiento que aquí hacer el análisis de riesgo fiscal no es un tema menor y nos va a permitir comprender la magnitud de ciertos riesgos que a veces se sobrevaloran a través de los controles. Y aquí hay algo bien importante, y es que en la medida en que estamos estableciendo, estamos analizando cómo se implican los recursos, pues así mismo van a haber unos controles más fuertes, y la administración de la entidad, toda la alta dirección va a comprender que esto es para blindar la gestión de la entidad, ¿cierto? Que el representante legal esté tranquilo hoy, que está aquí sentadito, y que esté tranquilo cuando ya no esté acá. Asimismo, pues que garanticemos obviamente resultados, que damos mejoras en la prestación del servicio, mejoras internas, seguramente también se van a dar. Todo eso tiene unas implicaciones bien importantes. Pero desde acá quiero por favor ser muy enfática, cuando hablamos de afectación económica, no es que vamos a perder plata. ¿Listo? Eso no está enfocado en eso. En los niveles de riesgo vamos a ver la matriz de calor, que ha sido modificada con una matriz un poco más ácida. Las fuentes generadoras de riesgo, que está atado al entorno. Y aquí vinculamos dos definiciones que ya las vamos a ver en la propuesta de redacción del riesgo, que está en la guía, que nos va a permitir tener una estructura de alto nivel para la redacción, que nos va a ayudar muchísimo al aterrizaje con mayor precisión respecto de cuáles son los riesgos de la entidad. Entonces, esta causa inmediata, que son las circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, y la causa raíz, que se refiere a la causa principal o básica, que cuando yo la identifico, pues digamos que es un tema importante, porque a las causas, los riesgos, los controles, perdónenme, deben atacar las causas. ¿Listo? Eso en cuanto a las definiciones. En la articulación de los... espérenme un segundito. En la articulación de la institucionalidad, aquí hay un comité, no tengo claro si este comité ustedes lo implementan, de gestión y desempeño, ¿alguien sabe? Sí, ese está operando. Está operando, perfecto. Listo. Es que como no necesariamente a ustedes les aplica todo, algunos esquemas, por eso pregunto. Entonces, digamos, si ustedes lo tienen implementado, el Comité de Gestión y Desempeño, ese Comité de Gestión y Desempeño, digamos, los dos comités base del modelo son estos dos, ¿cierto? Comité de Gestión, Comité de Coordinación. Les he hablado mucho del Comité de Coordinación,
Recuerden, por favor, que este es el comité para evaluar el sistema de control interno. ¿Listo? Ese comité no es de la oficina de control interno. La oficina de control interno, el jefe de control interno específicamente, ejerce la secretaría técnica, pero a ese comité, al igual que cualquier otro dentro de la entidad, asiste con voz, pero sin voto. ¿Por qué? Porque es un evaluador independiente y no puede, digamos, participar directamente en la gestión. No quiere decir que no pueda asesorar, no quiere decir que no pueda generar alertas, recomendaciones, ¿cierto? Hacer algún tipo de acompañamiento técnico en estas materias es completamente viable. Este comité es del representante legal, de hecho lo preside, no tiene delegación. Es un comité que por norma se debe reunir mínimo 2 veces al año. Ahí les hemos insistido mucho a través de conceptos que ese comité no se puede seguir reuniendo cada 6 meses, porque yo cada 6 meses no puedo hacer prevención. ¿Cierto? De pronto lo que detecte en junio lo podemos contener, pero lo que detecte en diciembre seguramente ya no tenemos margen de maniobra. Se ha sugerido, por ejemplo, que ese comité de coordinación pueda sesionar en escenarios más dinámicos. Comité directivo, por ejemplo. Si ese es el comité donde el representante legal se reúne con más frecuencia, hacer agendas comunes con esa instancia, de manera tal que los temas del comité de coordinación empiecen a subir. Entonces, ¿qué debería empezar a subir a ese comité? ¿Cierto? Estamos hablando de riesgos. Y uno dice, el sistema de control interno, pero ¿y los riesgos? ¿Luego son es como otra cosa? No, realmente es lo mismo. Si lo miramos así con mucha practicidad, ustedes se van a dar cuenta que va a lo mismo. Si ese sistema de control interno no tiene que tener métodos y procedimientos de control interno, pues lo estamos viendo a lo largo de todos estos elementos que hemos revisado hoy, ¿cierto? Procesos, procedimientos, políticas, mapas de riesgos, sistemas de información. Hay muchas cosas internamente que yo sé que ustedes tienen un sistema muy robusto. Todo ese esquema, yo lo que necesito es empezar a mirar en este comité cómo está, ¿sí? No solo si está funcionando, sino si está siendo efectivo o no, si se nos están materializando los riesgos, si tengo situaciones que ya en los procesos no estoy pudiendo, por más controles que tengo, las situaciones se me están saliendo de curso. Todo eso tiene que empezar a subir acá. Por eso dice que este comité debe subir el análisis de eventos y riesgos críticos. Materialización del riesgo y también situaciones que de pronto los procesos se han vuelto un poquito manejables. Ya les voy a dar un poquito de ejemplo más abajo. El comité de gestión y desempeño como está al mismo nivel que este, ¿sí? Pero aquí, digamos, se analizan todas las políticas del modelo, se revisan implementaciones, pero pues acá también se sube análisis de gestión, ¿sí? ¿Cómo vamos? Entonces, incorporar, por ejemplo, las mejoras de esta guía es una tarea de ese comité. No de sentarse a hacer las mejoras el comité solito, porque estos son comités para tomar decisiones, sino definir los lineamientos para que ese ejercicio se dé internamente. Al final les voy a dar unos pasitos. Cuando voy más hacia adentro en la entidad, están todos los líderes de los procesos, que allí, pues ellos son los responsables de gestionar y hacer ese seguimiento en primera línea, seguramente operativizado también a través de sus equipos. Por eso más abajo hablamos de los servidores en general. En segunda línea, en materia de riesgos, aquí sí hemos insistido mucho que son las oficinas de planeación o quien hace sus veces, quienes en segunda línea de defensa tienen que convertirse en gerencias de riesgos. ¿Para qué? Para que cuando ustedes consoliden sus mapas, hagan sus análisis, vayan allá al comité de coordinación a contarle al representante legal lo que está pasando en materia de riesgos, pues no sea solamente dar cuenta de cuántos van y cuántas materializaciones se han dado, sino qué cosas se están haciendo para la mejora, ¿sí? Qué cosas se están detectando que de pronto no están en los mapas. Pero asimismo acompañar y asesorar a los líderes de los procesos, es decir, a la primera línea, para generarles recomendaciones. Este es un trabajo que se puede hacer de manera articulada con la Oficina de Control Interno, y hay una figura que denominamos acá gestores de riesgo, que es una figura opcional, que permitiría tener personas clave en los procesos, que obviamente el líder del proceso a la hora de pronto de los talleres, de ciertos ejercicios, es probable que no se vincule de manera directa, pero podríamos tener una persona clave que no solamente participe en esas mesas, sino que luego se vuelva multiplicador de esa información en su proceso. Pero es una figura completamente opcional. Lo que sí es claro acá es el uso que en materia de riesgo se tiene que dar a través de estos dos comités. ¿Listo? Para que ahí vayamos siempre de la mano con el modelo integrado. Entonces, esta primera partecita, antes de iniciar con la metodología, ya lo vimos en la introducción que les hice, entendiendo
cuál es el esquema estratégico de la entidad, ¿cierto? Misión, visión, objetivos estratégicos. ¿Cómo está el modelo de operación por procesos? Ahí van a haber unos elementos clave que son la caracterización del proceso. Cuando estemos revisando ahí la caracterización, cuál es el objetivo, cuáles son las actividades clave, porque ya vamos a ver que en el primer pasito, en el segundo, perdón, de identificación, esa es una información de entrada para poder establecer cuáles son concretamente los riesgos del proceso. Van a haber otros elementos, procedimientos, políticas de operación, que se vuelven también elementos de entrada para poder luego más abajito definir el tema de controles. Entonces voy a ir pasando. Esta es la partecita, digamos, que está dentro de la guía, que es lo que les digo que se mantiene. Entonces, el primer paso entre la metodología es la política de riesgos. ¿Quién la establece? Pues la establece la alta dirección. ¿En dónde se aprueba? En el Comité de Coordinación de Control Interno. ¿El representante legal se va a sentar a escribir la política? No. Seguramente la Oficina de Planeación la propone, o el Comité de Gestión y Desempeño Institucional la propone, y en el marco de este comité se aprueba. La política de riesgos es una política de operación, pero es estructural. Metodológicamente una política de operación debería ser un lineamiento corto, ¿cierto? Pero como esta es una política estructural, lo que se le ha propuesto a las entidades es que sea robusta, que defina un objetivo, un alcance, que defina la metodología, digamos resumida, muy cortica, pero que todo el mundo entienda cuáles son las tablas que hay que aplicar, cuáles son los pasos, etc. Con una entidad que estuve hace muy poco, me estaban contando que ellos, digamos, en la política no ponían eso porque cada quien se sentaba y miraba qué tablas usaba. Digamos que eso lo que va a generar, pues, es mucho reproceso interno, porque yo lo que no puedo es poner a la gente a adivinar, porque realmente es eso, ¿cierto? Si el libre albedrío cada quien se va a sentar a establecer sus propias tablas, al pobre señor de la Oficina de Planeación se le va a volver un rollo grandísimo tratar de consolidar información, porque voy a tener como 20 miradas de un mismo tema. Para eso la política. Si yo logro concretar cuáles son las tablas, cuál es el contexto de la entidad, lo más estratégico, cuáles son los niveles de autoridad y responsabilidad, pues de ahí hacia abajo los procesos lo que procede pues es implementar bajo esos lineamientos. ¿Listo? Entonces, como a esto hay que bajarle muchísimo la subjetividad, porque aquí a veces parece que estuviéramos hablando de una ciencia oculta y nos sentáramos a adivinar, este esquema en la política de riesgos es el que va a facilitar que el ejercicio sea mucho más concreto y más objetivo hacia abajo. Algunas entidades tienen la política a través de un procedimiento, algunas entidades lo tienen a través de un manual pequeñito interno, ¿sí? Depende. Digamos que ahí la forma o la estructura que ustedes quieran es completamente viable cualquier figura de esas. En general es más un manualito interno, que como eso se aprueba en el comité de coordinación, esas actas que resultan de ese comité pues me soportan esa toma de decisiones. De manera tal que esa herramienta, que esa política una vez queda construida, sea susceptible de ser evaluada y mejorada. ¿Listo? Entonces, si la pego, a veces nos preguntan mucho que si esto tiene que tener un acto administrativo específico, bajo una resolución o lo que sea, digamos que no es estrictamente necesario porque eso me va a volver muy estática, digamos, la estructura de esa política. ¿Listo? Entonces, lo que les sugiero siempre es que sean herramientas modificables, o sea, estructuras de documentos que yo pueda llevar versionamientos, que pueda realmente incorporar las mejoras que se necesitan. ¿Bien? Ese es el primer pasito que se mantiene dentro de la guía. En el segundo paso de identificación se amplían algunos aspectos que se desarrollaban a través de ese análisis de contexto interno y externo, que estaba, digamos, en la guía anterior. Eso es igual, solamente que lo vamos a ir haciendo a través de unos pasitos adicionales que yo se los resumo acá. El objetivo de esta etapa, pues, es poder identificar los riesgos que estén o no bajo el control de la organización, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar aquí, como ustedes lo que van a hacer es una actualización de sus mapas de riesgos. Siempre, por favor, trabajen sobre lo que ya han hecho, porque eso lo que requiere son como unos ajustes, por ejemplo, en redacción. Esos mapas seguramente se me van a depurar mucho, porque voy a empezar a sacar cosas que tengo ahí que de pronto son causas, voy a modificar controles que no son controles sino actividades sueltas, ¿sí?
Eso, el mismo análisis les va a dar a ustedes la idea de por dónde van las mejoras, pero por favor trabajen sobre lo que ya tengan, además que hay que hacer trazabilidad. ¿Mm? Cuando yo hablo de trazabilidad es que si yo tengo hoy un mapa con 20 riesgos, hice todo el ejercicio y logré depurar esto a la mitad, pues yo necesito saber cómo llegué de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque algún organismo de control me lo puede cuestionar, porque la Oficina de Control Interno también lo puede cuestionar, y lo que necesitamos es tener, digamos, unos elementos base que me permitan dar cuenta de cómo se hicieron esos ajustes. ¿Listo? Además, porque hoy estoy sentadito yo, acá, haciendo este ejercicio, pasado mañana viene otra persona, y lo que necesitamos es que la entidad tenga continuidad en estos ejercicios y además gestión del conocimiento que parte por todas estas herramientas. ¿Listo? Entonces, en ese primer paso de análisis de objetivos y estratégicos y de los procesos, como les indicaba, es poder revisar, sobre todo sensibilizar, porque yo diría que aquí es más sensibilizar, que cada líder de proceso entienda que desde su proceso también se afectan los objetivos estratégicos, que lo que se afecte en ese proceso va a impactar hacia adentro, va a impactar grande, ¿cierto? Hacia arriba. Allí nos van a proponer unas metodologías para revisar los objetivos, para que revisemos que sean específicos, medibles, pertinentes, relevantes, ¿cierto? Que se puedan analizar en el tiempo, que son esas características SMART a las que se refiere la guía. Esto para poder mejorar objetivos de los procesos. Aquí ustedes dirán, bueno, pero a ver, estamos hablando de riesgos y entonces, ¿para qué es que vamos a revisar los objetivos? Bueno, porque si yo necesito entender cómo se afecta o cuáles son esas situaciones que afectan los objetivos, si estos objetivos no están, digamos, adecuadamente estructurados, va a ser mucho más difícil entender cuáles son los riesgos que los afectan. Entonces, estemos por favor con mucha mente abierta para entender que así yo esté trabajando hoy riesgos, es probable que la caracterización del proceso toque modificarla, que los procedimientos toque modificarlos, que las políticas de operación toque modificarlas. ¿Por qué? Porque estas herramientas tienen que estar disponibles para mejorar lo que hacemos hoy y no para que se nos vuelvan una carga administrativa innecesaria. ¿Listo? Estos sistemas, siempre les insisto que nosotros no somos esclavos del sistema, sino que el sistema tiene que trabajar para nosotros. Y eso exige, digamos, que siempre estemos dispuestos a hacer ajustes a estos temas. En la identificación de los puntos de riesgo están las actividades clave del proceso. Tengo que revisar riesgos en el marco de la cadena de valor, no por áreas. Si ustedes trabajan por áreas, se les va a dificultar mucho porque se va a empezar a presentar la situación que se presentan todas las entidades: esto no es mío, esto es de fulano, es que yo no llego hasta allá, es que el que llega hasta allá es fulanito, usted no me puede dejar este riesgo, quítemelo, páseselo, ¿sí? Entonces, para evitar eso, necesitamos entender esa cadena de valor que va a pasar con varios procesos internos que son muy transversales. La semana pasada o esta tal vez, estuvimos trabajando con una entidad, por ejemplo, para identificar los riesgos a la contratación, el proceso de contratación o de gestión de recursos, como se llaman algunas entidades. Y claro, sentarme solamente con el área de contratación no me permite ver el panorama completo, ¿cierto? Porque el tema de contratación o de gestión de recursos tiene unas etapas pre, durante y después, que si no entiendo muy bien cómo va esa cadena, pues va a suceder lo que les estoy diciendo. Eso implica que para la identificación vamos a tener que sentar con todas las áreas implicadas. ¿Listo? Recuerden que trabajamos por procesos, no por áreas. En la identificación de las áreas de impacto nos vamos a mover en las dos que ya les mencioné: afectación económica y reputacional. Los factores de riesgo son estos 5: procesos, talento humano, tecnología, infraestructura, eventos externos. La guía los desagrega, ustedes los van a encontrar ahí desagregados. Cuando ustedes ubiquen los factores de riesgo asociados a cada tema, aquí por favor, esto no son camisas de fuerza, ustedes tienen que mirar qué proceso están trabajando. No todos los factores de riesgo afectan a todos los procesos de la misma manera. Habrá algunos procesos que son, por ejemplo, los de apoyo, que se afectan principalmente por temas internos, el entorno a veces no es tan determinante. Habrá unos misionales que es de pronto más el entorno lo que afecta que lo interno. Entonces, por favor, ahí muy flexibles y muy prácticos con eso, para no irnos, digamos, al extremo de pretender aplicar esos 5 factores absolutamente a todo,
porque esa no es la idea. ¿Listo? Ustedes ahí tienen que ubicar lo que le aplica, lo que le aplica a cada proceso. La misma guía los va a orientar a partir de esos factores de riesgo, cómo se clasifica ese riesgo, cuál es la clasificación. La misma guía lo trae, ¿listo? Ahí digamos que no se devana uno tanto pensando cómo va la clasificación, porque los factores ya lo tienen. En la propuesta para la redacción del riesgo, aquí tenemos esto que denominamos una estructura de alto nivel, que es poder tener una redacción tipo, ¿cierto?, bajo esta estructura, que nos va a ayudar a aterrizar mucho más los riesgos. Vamos a dejar de identificar causas, vamos a dejar de identificar riesgos a veces muy genéricos, que no nos dicen nada, que nadie los entiende. Entonces la idea es que podamos arrancar con posibilidad de, luego vamos a ir hacia ese qué y cómo, ¿cierto?, que es ese impacto, más esa causa inmediata, que es esa primera manifestación que se puede llegar a dar, es decir, lo que puede ocurrir, y luego vamos hacia ese por qué, que se va a convertir en la causa raíz. Este ejemplo ustedes lo van a encontrar en la guía de manera desarrollada al detalle. Yo he traído aquí, digamos, algunos puntos de la guía para que nos podamos ubicar en los temas más importantes. Pero si ustedes revisan la guía, si le dan una leída a la guía, se van a dar cuenta que este proceso de gestión de recursos va a ir hacia abajo paso a paso. En cada partecita donde se explica la metodología se va llevando el ejemplo. Es decir, que al final, cuando yo ya llego más o menos al final de la guía, voy a encontrar el mapa de riesgos construido, pero me va a ir llevando paso a paso, que eso me sirve mucho si voy a hacer talleres, mesas de trabajo, etc. Entonces, aquí en este ejemplo, que es de contratación, tenemos un riesgo que dice posibilidad de afectación económica, ¿cierto?, que es el impacto, por multa y sanción del ente regulador, que es esa posible manifestación que se va a dar si eso se llega a presentar. Cuando digo debido a la adquisición de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos, pues aquí estábamos hablando de un incumplimiento de requisitos en temas de contratación, que no es un tema menor, y este esquema de redacción va a ser mucho más estricto el ejercicio, ¿sí? Yo se lo digo aquí un poco por la experiencia que tuvimos en el curso, que uno tiene a veces una tendencia a hacer unas redacciones muy generales, que normalmente no le atinan al objetivo del proceso, que solamente lo entiende el que lo escribió. Cada vez que vienen a evaluar nos toca traer a 3 y 4 personas del grupo a ver si alguien se acuerda qué fue lo que quisimos decir. Y si ese tipo de cosas nos pasan, pues esta estructura va a permitir que sea más concreto. Acá en este debido a especialmente, ustedes van a dar cuenta que ya cuando voy a hacer los controles, pues voy a atacar esto. Y voy a dejar de irme por las ramas, de estar pensando en tantas cosas al mismo tiempo, sino que voy realmente a lo principal, la causa raíz. Esto obviamente ustedes lo encuentran mucho más desarrollado dentro de la guía. Yo aquí les estoy dando como los tips principales de cada punto en la actualización. En la valoración del riesgo, cuando ya entramos a los controles, vamos a precisar el análisis de probabilidad y de impacto. Se modifican las tablas, por un lado. En materia de controles se reducen las tablas para la valoración y se propone una matriz de calor muchísimo más ácida. Qué pena con ustedes. Entonces, bien. Permítanme un segundito. Vamos acá. Bien. Entonces, en materia de probabilidad de impacto, como les indicaba al inicio en las definiciones, cuando vamos a hablar de probabilidad, por favor, aquí ya nos toca empezar a soltar lastres. Y es que ya el nivel de probabilidad no lo vamos a definir por eventos, sino por exposición al riesgo, ¿cierto? El número de veces que se pasa por ese punto de riesgo. Ya no le voy a preguntar al líder del proceso, ¿usted qué probabilidad cree que tiene ese riesgo? Sino, cuénteme de esta actividad, cómo se hace, cuántas veces, cuántos contratos procesa, cuántos registros usted hace al mes, ¿cierto? Y eso es lo que realmente nos va a permitir establecer cuáles son los niveles de probabilidad. Entonces aquí no nos vamos a sentar a adivinar nada,
sino que van a ser los datos del proceso, concretamente el líder del proceso que lo conoce y porque lo desarrolla, me va a definir esas frecuencias, ¿cierto? Que es ese número de veces, aquí cuando hablamos de ese número de veces que se pasa por el punto de riesgo, pues es el número de veces que se hace la actividad, que nos va a generar datos mucho más estrictos y más concretos para poder ubicarnos en esta tabla. Entonces, estos son los 5 niveles. Aquí nosotros hemos establecido para cada nivel pues unas frecuencias. Yo les diría que estas tablas a la mayoría de entidades les sirven, las pueden adoptar tal cual. Habrá otra entidad que diga, bueno, esas cantidades acá son muy grandes, hagámoslo, acortemos un poco esas frecuencias, o al revés, se nos quedan muy chiquitas, agrandémoslas. Eso ustedes lo pueden definir de acuerdo a las características de sus procesos. Si ustedes observan esta tabla, tiene aquí unos porcentajes, por favor déjenlos muy presentes. Cuando lleguemos a los controles, ustedes se van a dar cuenta que allá yo los califico con unos porcentajes, y esos porcentajes de los controles son los que van a venir a cubrir estos porcentajes, y eso me va a permitir moverme en la matriz de calor. Ya la vamos a ver. Lo mismo pasa con estos niveles de impacto. Puedo tener riesgos asociados a uno o a los dos. Si tengo uno que me afecte a ambas, ¿cierto? Que tiene impacto reputacional, pero también afectación económica, tengo que irme por el más ácido. Si en un riesgo que estoy identificando la afectación reputacional es menor, pero la económica es mayor, pues me tendré que ir por este, ¿cierto? Para poder ubicarlo en la matriz. Así, digamos, es el ejercicio. Nos han preguntado mucho si aquí se pueden agregar otras columnas, si yo puedo poner otro tipo de impactos. Sí, es posible, pero tendría que construir estos niveles. ¿Listo? Si yo tengo 2 o 3 columnas más para analizar, que es, digamos, lo que yo les recomiendo es que usar esta realmente, porque si yo empiezo a agregar más variables al análisis, empieza la subjetividad a jugar. No, es que para este riesgo juegan estas 4 cosas. Listo. ¿Por cuál me voy? No, pues por la más ácida. Miremos a ver cuál es más ácida. Resulta que 2 son iguales y a la otra sí. Ah, bueno, entonces hagamos el promedio, hagamos la suma, hagamos la votación, hagamos, ¿sí? Eso créanme que en el ejercicio primero desgasta y segundo le suma una subjetividad absolutamente innecesaria en estos análisis. ¿Listo? Entonces usar esta, digamos que es como lo más útil. Aquí también voy a encontrar unos porcentajes igual. Entonces, observen por favor que aquí, yo cuando aplique los controles me voy a empezar a mover por los ejes, por aquí y por acá, ¿cierto? Yo no doy brincos, yo no doy caminos en diagonal cuando estoy moviéndome en la matriz, me voy a mover por acá o por acá, dependiendo si hay controles preventivos o correctivos, y la matriz, digamos, en su estructura, en estas zonas de colores que ustedes ven que son las zonas de severidad, la zona baja pues es la más pequeña, porque seguramente muy pocas cosas nos van a quedar ahí, la mayoría van a quedar por acá, ¿cierto? ¿Qué puede suceder? Muchos riesgos van a quedar aquí en este extremo, pero que estén mirando la pantalla aquí donde yo estoy moviendo mi mouse. En este extremo se van a ubicar muchos riesgos después de controles, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo estoy hablando con mi representante legal, yo le voy a mostrar que todos los riesgos quedaron acá en estas zonas, pues seguramente el señor me va a abrir los ojos y va a decir, bueno, estamos graves. No, no estamos graves. Tenemos unos riesgos críticos que tenemos que, obviamente, monitorear muy de cerca. Yo le voy a poder matizar la información al representante legal diciéndole, mire, estos que después de controles están acá, tienen niveles de probabilidad baja o muy baja. ¿Qué quiere decir eso? Que son riesgos críticos que si se llegan a materializar es grave para la entidad, pero están supremamente controlados. Me voy para el otro extremo, me voy por acá, por estas zonitas de arriba. Yo puedo encontrar algunos riesgos que me queden por acá, que tienen de pronto unos niveles de probabilidad más alto, pero que si yo lo matizo con el impacto, voy a decir, mire, estos son de probabilidad más alta, porque son de mucha frecuencia, ¿cierto? De actividades, casi de actividad diaria, pero
que si los miro contra el impacto, pueden ser de impacto insignificante o menor. Entonces, siempre, por favor, en las consolidaciones de riesgos, sobre todo cuando estoy frente a la alta dirección, es poder matizar los resultados. Nada de cifras frías, siempre con contrastes. Riesgos críticos, supremamente controlados. Riesgos de una frecuencia un poco más alta con bajos impactos. Eso nos va a permitir, digamos, tener unos análisis mucho más acertados y mucho más ejecutivos a la hora de presentar esto ante la alta dirección. En materia de controles se mantiene el diseño, que eso ya venía en la del 2018, pero proponemos también una estructura para la redacción del control. Debe arrancar con responsable, la acción, ¿cierto? Aquí identifico es el cargo. Esto me va a ayudar a entender si ese control es automático o manual, que en eso siempre hay miles de preguntas. Si yo digo el coordinador de contratación, el profesional de talento humano, ¿cierto? Estoy diciendo que es un control manual, que es ejecutado por una persona. Cuando voy hacia un control automático, cuando lo realiza de verdad de manera automática, un sistema, ¿cierto? Una máquina. El ejemplo, digamos, más básico de un control automático es ese control biométrico, por ejemplo, que existe. Seguramente ustedes lo deben de tener, que es el estudiante pone su carnet y pasa, ¿cierto? Ese es un control automático. ¿Qué hay detrás de eso? Todo un sistema que tiene una base de datos detrás de todos los estudiantes que permiten que cuando llegan a la entrada pasan, ¿cierto? Ponen su carnet y siguen. Ese es un control automático. Ese control biométrico, que nosotros como servidores llegamos y, no sé, ponemos el dedito y seguimos. Ese es un control automático. ¿Listo? Para que tengamos claro eso ahorita que vamos a ver las características. En la acción, aquí es importante que tengamos en cuenta estos verbos. En la acción del control siempre debe quedar verificar, validar, cotejar, comparar. ¿Listo? ¿Se acuerdan que les dije atrás que es probable que yo cuando esté revisando empiece a depurar controles? Porque mucho de lo que tenemos en nuestros mapas de riesgo son puras actividades sueltas, que no verifican, validan, cotejan o comparan. Si yo soy el ordenador del gasto de esta entidad, yo sí quisiera entender dónde están esas validaciones antes de que esto me llegue aquí para ti, ¿cierto? Y voy a estar muy tranquilo porque yo ya sé que esto surgió varias verificaciones, puntos de control, ¿listo? Entonces, a la hora de establecer controles, por favor, eso sí, repitámoslo así, pero como loritos a veces, verificar, validar, cotejar, comparar, siempre, para que podamos entender que esto es un control, ¿listo? Ahí van a haber muchas cosas sueltas en esos mapas, ¿sí? No les estoy diciendo que estén mal, tenemos es que reconfigurarlas para que se vuelvan controles. Hay mucha cosa ahí que son actividades del proceso, pero que no son puntos de control. Y en el complemento, pues está cada cuánto, cuál es el registro, cuál es la evidencia, ¿cierto? Digamos que esos son como los elementos complementarios del control. Entonces, en el diseño del control que venía del 2018 se mantienen esas características, solo que aquí en la calificación solamente se van a tener en cuenta estos pesos. ¿Por qué se califican unos atributos y otros no? Para evitar sobrevalorar esos controles. Si yo pretendo calificar absolutamente todo, nunca voy a saber cuál control es mejor que otro. Y segundo, voy a estar pretendiendo que todo me califique 100, buscando que eso cubra, digamos, en su totalidad esos niveles, por ejemplo, de probabilidad, y eso en la realidad no sucede. ¿Listo? Insistamos, por favor, los riesgos no los puedo borrar, no los puedo desaparecer. Lo que estoy haciendo son unos tratamientos, ¿bien? Entonces, aquí hay controles preventivos detectivos que atacan probabilidad y controles correctivos que atacan impacto. Recuerden, por favor, que yo me muevo por los ejes, ¿listo? Yo no pego brincos, ni voy dando pasos, tumbos en diagonal. Es por acá que me voy a mover. Bien, entonces, los controles con esa tablita que les mostré atrás. Perdónenme que eso no lo tengo acá. Si quieren, yo les envío una presentación que es un poquito más larga, nos da un poco más en detalle. Pero mire, les quiero explicar un poco el tema de los controles. Cuando yo estoy haciendo el cálculo de los controles a través de esta tabla que está acá, si yo tengo un control preventivo
que es manual, ¿cierto? Supongamos que tengo uno que pesa 25, es preventivo y es manual, ¿cierto? Que eso me daría 40%. Luego tengo otro que es detectivo, que pesaría 15 y es manual, sería 30, ¿cierto? Tengo dos controles, uno que pesa 40 y otro que pesa 30. Ambos son, uno es preventivo y el otro es detectivo. Ustedes pueden mirar el ejemplo en la guía, que justamente ese es el ejemplo que está en la guía, aplicando un control preventivo y uno detectivo. Entonces, si yo dije para el ejemplo que está ahí en la guía, ustedes lo van a encontrar, que la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo es 60, que es moderada, es decir, 60, y mi primer control pesa 40, voy a sacar ese 40%, es una operación matemática muy sencilla. En la caja de herramientas hay una matriz en Excel que ya está parametrizada, ¿sí? Pero quiero que por favor entendamos el concepto de cómo los controles cubren y cómo me muevo en la matriz. Entonces, si yo estoy en un nivel de probabilidad 60 y mi control pesa 40, voy a sacar el 40% de este 60 y le resto ese valor, ¿cierto? Eso va a bajar, si no me falla la memoria, a 36%. Eso ya me va a permitir moverme, ¿cierto? De este 60 me voy a ir moviendo hacia ese 36. Seguramente me va a dar por acá. Ese 36 que queda, este residual, a ese residual le voy a sacar el siguiente control, que es el de 30%. Entonces la guía que me dice que los controles cubren de manera acumulativa los niveles, bien sea en materia de probabilidad o impacto. ¿Listo? Ustedes van a dar cuenta que cuando yo ya aplico el siguiente control, que es de 30, como ya no lo hago sobre este, sino sobre ese 36 que quedó, ¿sí? Le saco el 30 de ese 36 y eso ya empieza a bajar muy poquito. Va a pasar de ese 36, creo que baja a 25, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, eso me va a llevar más o menos por aquí, supongamos en este nivel de aquí, y eso ya necesariamente me va a bajar. Si estaba por aquí arriba, bajar hasta aquí, ya necesariamente me va a mover el punto de riesgo donde estaba antes. ¿Listo? Entonces, la ventaja con ese ejercicio es que si ustedes observan es que primero estos son unos cálculos matemáticos muy sencillos, que como les digo ya están parametrizados en la matriz y me va a evitar hacer todas esas vueltas que habían antes para llegar aquí. Si ustedes se acuerdan, antes en la guía del 2018 nos tocaba aplicar como 3 tablas distintas para poder hacer el movimiento en la matriz. Aquí no. Aquí simplemente esos cálculos me van a permitir incluso moverme casi que de manera muy precisa en cada uno de los niveles. Si no tengo aquí controles para estos niveles de impacto, pues sencillamente no puedo mover el nivel. ¿Listo? No hay controles que ataquen ambas cosas. Recuerden que yo me estoy moviendo por los ejes. Eso exige que yo tenga controles para acá y para acá, para que vayamos, digamos, aclarando esas partecitas. Esta ya es la visualización, digamos, de la matriz que ustedes ven en Excel, que como les digo ya tiene todas estas parametrizaciones para hacer estos cálculos, cómo va bajando de un nivel a otro, ¿cierto? Y me va haciendo el dibujito también de la matriz de calor. En materia de eventos, ya vamos llegando al final, yo les decía arriba que en probabilidad ya no se utiliza los eventos para establecer niveles de probabilidad. ¿Para qué sí sirven los eventos? Los eventos sirven para poder entender el desempeño del control. Esto le puede servir mucho a la Oficina de Control Interno para hacer sus evaluaciones, pero también a la Oficina de Planeación para poder establecer una base histórica de eventos, ¿cierto? O sea, de materializaciones, que si no se están, digamos, reportando internamente, puedo tener fuentes. Estas mesas de ayuda internas, por ejemplo, de tecnología, me ayudan a ubicar eventos, por ejemplo, en materia de tecnología, las PQRs, la oficina jurídica, la oficina de atención al usuario. En la información que generan estas instancias, yo puedo empezar a establecer esta base histórica de eventos. ¿Para qué? Primero, para establecer el desempeño del control, pero también para trabajar indicadores clave de riesgo. Entonces, esos indicadores claves de riesgo están basados en esos análisis de eventos. Voy a poder establecer unas métricas importantes que incluso me van a dar cuenta del desempeño del proceso.
Si de pronto en materia de tecnología estamos teniendo una cantidad, no sé, de caídas de los servidores, de caídas de los aplicativos internos, que son de cara a los usuarios, que nos están generando quejas, problemas, ¿cierto? Yo no voy a decir, bueno, en el mes tuvimos estas dos, o tuvimos estas tres, sino que yo ya voy a ir haciendo unas métricas que analizan varios periodos de tiempo y voy a ir mostrando dónde se están presentando esas principales interrupciones. Si ustedes observan aquí, estos indicadores ya son de una mejor estructura y me van a dar información para la toma de decisiones, ¿cierto? Si estamos teniendo en tecnología toda esa cantidad de eventos, mire cuánto tiempo de interrupción hemos tenido, o mire esto en términos de quejas lo que nos está generando, ¿cierto? Mire, en materia reputacional, todo lo que nos está pasando a través de este tema. Estas son las cosas que yo les digo mucho que uno debería poder subir a la alta dirección, para que se entiendan a través de estos esquemas dónde están los problemas, ¿sí? Para que no nos quedemos eternamente dándole vueltas a eso, ¿sí? Que yo digo, mire, controles, otro control, más otro control, pero el tema no se resuelve. ¿Por qué? Porque no estamos llevando información para que eso se ataque de alguna manera, ¿cierto? O se intervenga, ¿sí? O se den los recursos, o los movimientos de personal, o ¿sí? Lo que se requiera para que ese proceso tenga un mejor desarrollo y no quedémonos de manera eterna con los problemas. Entonces, eso básicamente es lo que trae la guía. Ya digamos en las sugerencias que le traigo aquí al final a ustedes, pues digamos esto es muy genérico para todas las entidades porque nos preguntan mucho cuánto tiempo tengo para hacer estos ajustes. Entonces acá simplemente es en el marco del Comité de Gestión y Desempeño, ese sí, que se pueda revisar, digamos, los contenidos de la guía, que se pueda establecer y aprobar un cronograma de actividades que permita entender cómo la Oficina de Planeación y seguramente también el control interno prestan esa asistencia técnica a la entidad para que esto se pueda empezar a trabajar en un periodo de tiempo razonable. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? Ese lo ponen ustedes. Cada entidad lo pone. Lo que es importante es que sí tengamos un horizonte porque pues hay que hacer las cosas con un poquitico de organización. Esta capacitación pues digamos está supliendo un poco esta parte y cómo se van ejecutando digamos las actividades que allí se van proponiendo. ¿Listo? Eso para que ustedes se puedan proponer ya internamente cómo lo van a trabajar. Eso era todo. Entonces no sé si tienen preguntas. Por favor, las personas que tengan preguntas, pedir el uso de la palabra o si quieren escribirlas en el chat, nosotros aquí las leemos. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Buenas tardes. Una pregunta. Cuando se está haciendo la matriz y la determinación de los riesgos, tú decías al principio, hay que ser muy coherente porque no se puede tampoco por manejo colocar muchos riesgos del proceso. Más o menos, digamos, yo sé que no hay un estándar, pero aproximadamente en las instituciones que usted ha asesorado o conoce, aproximadamente por proceso, ¿cuántos riesgos normalmente colocan? Pues mire, es que esa es una pregunta muy difícil de responder porque depende del proceso. Yo lo que les sugiero siempre a las entidades es que seamos muy estratégicos con lo que quedan esos mapas. Evitar, digamos, querer llevar absolutamente todos esos mapas, porque, digamos, ¿cuántos procesos tienen ustedes en la entidad? Más o menos. ¿Alguien sabe el dático? Más o menos unos 30, 34. Procesos, son bastantes. Son 34 procesos. ¿31? Sí, señora. Bien, muy bien. Entonces, 31 procesos. Entonces, toca ir, digamos, analizando muy bien. Es decir, es que yo me da un susto decirle un número. Un tema, digamos, razonable, no sé, por proceso,
Claro, yo no podría decir que un riesgo por proceso, porque eso ya sería exagerado de reducir el número, pero no sé, 5 o 6 riesgos por proceso, yo creería que eso es más que suficiente, eh, porque yo he visto en muchas entidades que incluso manejan menos 20, 22 procesos, que ya de hecho también son bastantes, que tienen 15, 20 riesgos por proceso, y créanme que eso no es bueno, porque eso se vuelve una bola de nieve impresionante. Conocí de una entidad hace muchos años, hace mucho tiempo, una entidad que trabajé, que la oficina de planeación, cuando tenían que hacer consolidación de riesgos y de planes de mejoramiento, se tenían que quedar trasnochando 3 días seguidos para poder hacer la consolidación. O sea, eso requiere un análisis serio, ¿cierto? Porque, digamos, si uno aquí está hablando de mejorar ciertos temas y de tener eficiencias, pues eso de tener trasnochando 3 personas 3 días seguidos, como que no, sí, algo me tiene que generar ahí una alerta de que de pronto ese no es el camino adecuado. Entonces, me atrevería a darle ese número, ¿cierto? Pero pues habrá, digamos, procesos que requieran un análisis un poquito más profundo, pero yo creería que eso es lo más razonable, ¿sí? Lo que es importante es poder fortalecer todo el sistema, ¿sí? No quedarme con un pedacito. Yo puedo decir, bueno, vamos a depurar riesgos aquí hasta donde nos alcance y vamos a dejarlo esto en lo más sencillo, pero eso tenemos que mirarlo también en implicaciones de qué pasa con otras herramientas, ¿cierto? Si voy a sacar algunos riesgos, seguramente es porque voy a fortalecer algunos procedimientos o voy a incorporar de pronto nuevos procedimientos para, digamos, suplir de pronto algunas cosas que estoy sacando de los mapas. Entonces, ese análisis hay que hacerlo integral. Yo por eso siempre arranco con el modelo integrado, todos estos temas, porque el modelo de operación por procesos, más todos esos elementos que están vinculados a él, gestionan riesgos, ¿cierto? En diferentes niveles. Que el mapa de riesgos no es lo único, pero si yo empiezo a depurar todo lo que está en los mapas, sin entender eso qué impacto tienen las demás herramientas, pues de pronto voy a caer en situaciones que luego me van a generar problemas. Yo se los digo por una experiencia que tuvimos en una entidad que por tratar de racionalizar procedimientos era otro tema, ¿no? Por tratar de racionalizar procedimientos, entonces en el proceso financiero dijeron, no, todo esto quitémoslo. Todos esos procedimientos sí eran necesarios. Ustedes saben que es que en tema financiero contable hay unas cosas supremamente a veces complejas, que por más que yo sea contador o por más que yo toda la vida haya sido auxiliar contable, finalmente tengo por qué saber eso de memoria. Y además las normas contables están cambiando todo el tiempo. A la eliminación de todos esos procedimientos, digamos, se hizo con un fin de racionalizar, pero al final lo que generaron fue unos problemas gravísimos en los registros, en una cantidad de problemas, y fue necesario volver a recuperar todos esos procedimientos. Entonces, aquí, si yo de verdad quiero racionalizar, me toca hacerlo con mucho cuidado, ojalá con acompañamiento de la Oficina de Control Interno para que vaya quedando una traza de eso, y entendiendo eso cómo afecta a las demás herramientas, es lo que les sugiero. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que nos puedan indicar para poderles responder? Ya sea por acá. Ah, me está levantando la manita. Francisco Miguel, te doy la palabra. Gracias. A ti, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, se le escucha bien. Fernando Moreno, ingeniero, mucho gusto. Muchas gracias a todos, especialmente a la doctora Miriam Cubillos por este espacio por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. Realmente es admirable la gestión que ustedes han venido desarrollando en estas versiones, en los modelos de gestión de riesgos para la función pública. He sido desde la distancia un estudioso de sus 5 versiones y denota ese proceso evolutivo y esa intención total por hacer de este proceso un proceso exitoso y que realmente contribuya con un alto impacto a las instituciones del Estado y obviamente a sus partes interesadas. En ese orden de ideas, quisiera de pronto compartir algo, doctora Miriam, y es
gracias a la Universidad Militar de Granada, he tenido la oportunidad de participar como profesor en diplomados y seminarios y cursos especiales que ha hecho la Universidad Militar con entidades del Estado, entre ellos ministerios, entidades centralizadas, descentralizadas, etcétera, sobre estos temas en particular, en gestión de riesgos. Vemos la fuerte influencia que tienen los modelos COSO, y también, como lo veíamos en cierto modo marcado en la versión 4 con la ISO 31000 de gestión de riesgos, lo cual me parece algo muy acertado, porque ambas traen muy buenas, son las mejores fuentes en este momento para este tema. Sin embargo, todos, y la naturaleza de esta situación se vuelve evidente viéndonos que todos nos encontramos remotamente, haciendo nuestras labores. Y de una otra forma, esto nos lleva a una reflexión, y es frente a lo que ha venido ocurriendo con eventos como el del COVID-19, que modificó, obligó a las organizaciones e instituciones a tener cambios drásticos en sus procesos, en su gestión, o mejor aún, en su misionalidad. Y para ello me hago referencia a los riesgos emergentes. En el tema de los riesgos emergentes, pues ustedes saben muy bien que está muy atado a lo que es la gestión estratégica de los riesgos, porque pues los riesgos emergentes nos colocan en escenarios futuros, proyectar y prepararnos, porque realmente la verdadera filosofía de la gestión de riesgos se enfoca es en la anticipación, ¿de acuerdo? La anticipación, el concepto de reactividad, pues está más ya reevaluado, y de hecho hoy en día se habla más de gestión de riesgos y oportunidades, para cambiar un poco la concepción de que el riesgo es algo negativo, y hemos ido cambiando el concepto hacia lo que es el riesgo como una gran oportunidad estratégica. Con interés y con mucho aprecio y con respeto, sí quiero colocar como un punto para que lo tengan en cuenta, y es que la ausencia del concepto de riesgos emergentes en los manuales específicamente, inclusive en esta última versión, pues es presente. No está como tal el tema de riesgos emergentes. Se habla es más, desde la misma MIPG se habla de la estructura de desarrollo estratégico. Pero si eso lo atamos a riesgos, el tema de emergentes, yo creo que con la enseñanza que nos ha enseñado esta pandemia, pues de una otra forma es importante que ya comencemos a visualizar la gestión de riesgos desde esa órbita, desde la parte emergente. Entonces, la pregunta es, no está en este momento, obviamente, en la guía, pero ¿qué han pensado el Departamento Administrativo de la Función Pública para fortalecer este tipo de nuevos retos que nos encontramos en lo que es la gestión de riesgos y con visión estratégica? Muchas gracias, y discúlpenme por haberme puesto un poco en la palabra, pero considero muy importante este espacio para poder hacer este tipo de consultas a quienes nos están liderando en este tema. Gracias, doctora Miriam, y a todos. Sí, señor. Permítame un segundito, ¿sí? Un segundito, por favor. Por ahora, ¿quién más nos pueda aportar con preguntas o inquietudes para que puedan ir levantando la manita? Muchas gracias. Con ustedes es que estoy teniendo un poquitico de ruido aquí alrededor. Sí, mire, usted tiene razón. Digamos que lo que yo les sugiero siempre, por ejemplo, ustedes tienen una gran ventaja, porque digamos que estar en la academia permite que uno esté siempre muy actualizado de los temas, que es una ventaja bien importante. Y digamos que lo que la guía, incluso en concepto siempre les hemos dicho que las entidades que van un poquitico más avanzadas en algunos temas, pues eso se complementa con lo que la guía desarrolla, ¿sí? Digamos que usted tiene razón en que eso, digamos, la guía no lo toca, pero obviamente es un tema, usted da un ejemplo muy específico que tiene que ver, por ejemplo, con lo del COVID, que son situaciones que se han ido presentando que yo creo que nadie tenía previsto en su radar que algo como esto pudiera llegar a suceder, y que eso sí nos ha modificado fuertemente la forma como estamos operando, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que ustedes vean que de pronto en la guía tiene algo que de pronto no lo desarrolla, pues ustedes lo pueden complementar. Digamos que eso metodológicamente es completamente válido, y digamos que ya normativamente pues también, porque yo lo que estoy haciendo es un complemento de una estructura metodológica
que desde acá se plantea como obligatoria para las entidades, pero que permite que de acuerdo a cada característica, a cada entidad, a la complejidad, al sector donde ustedes se desenvuelven, si eso se puede complementar, pues eso internamente ustedes lo pueden involucrar. ¿Sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, información adicional para el tema que usted está mencionando, pues sencillamente se incorpora, eso es todo. Pero es completamente viable y nosotros también recibimos todas estas cosas que ustedes nos mencionan en estas capacitaciones. Créanme que son cosas que nosotros tomamos nota para poder seguirle haciendo, digamos, ajustes e incluir temas. A veces, a mí me pasa mucho que a veces yo incluso en las presentaciones incluyo cosas adicionales que me van surgiendo en la medida que ustedes me alimentan también a través de estos escenarios, que es muy bueno. Créanme que uno aprende muchísimo con cada entidad. Y como les digo, metodológicamente eso está ahí, pero es que una cosa es la metodología y otra cosa es la práctica, y esa práctica es la que más alimenta, digamos, estos ejercicios. Entonces, muchas gracias por el comentario. No, a usted, doctora Miriam, muchas gracias y de verdad felicitaciones por lo que hace. De verdad que son ejemplo de estudio a nivel internacional. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Para aprovechar que estamos aquí con la doctora Miriam por parte de la Función Pública, ¿alguien más nos quiere acompañar en esta capacitación? Listo, doctor Fernando, te cedo la palabra. Doctora Miriam, un cordial saludo, muy respetuoso desde nuestra Facultad de Ingeniería, muy amable por su conocimiento. Doctora Miriam, cuando se analizan los temas de riesgos, tal vez nunca habíamos tenido tan en cuenta lo que es protección de la información después de lo que desafortunadamente ha pasado a nivel país en esta semana. Quisiera preguntarle, evaluamos, auditamos, como usted lo ha mencionado, todos los procesos, pero ¿existe alguna mirada mucho más sólida frente a lo que es el manejo de información propio de cada uno de esos procesos, más aún cuando hoy pues todos estos temas de ciberseguridad y demás que ya se han manifestado, no se escuchaban, sino se han manifestado en las entidades públicas, son un referente de reflexión? ¿Qué opinión le merece, doctora Miriam? Sí, mire, el tema de seguridad de la información, que digamos que ese es otro tema que las entidades deberíamos tener ya reconfigurado, porque digamos que Mintic en el marco de la política de gobierno digital lo ha establecido hace mucho rato. Pasa lo mismo que con las oficinas de control interno, que cuando uno habla de control interno pareciera que uno siempre se refiriera a esa oficina cuando uno está hablando, digamos, de unos sistemas mucho más amplios. En este tema de seguridad de la información, ya digamos en los escenarios que hemos tenido con Mintic, lo que siempre nos han insistido muchísimo es que estos no son temas exclusivos de las áreas de tecnología, ¿cierto? Las áreas de tecnología obviamente tienen unas responsabilidades en cómo nos estructuran, digamos, ya digamos con su experticia, los accesos, la forma como se protege, para que nos van a hackear, ¿no es cierto? Una cantidad de cosas que están detrás de todo eso. Pero en el anexo 4, si ustedes revisan el anexo 4 de MINTIC, a través de esos lineamientos para hacer el inventario de activos de información, es para que entendamos que nosotros como líderes de proceso, como dueños de proceso, somos responsables de proteger la información que tenemos a cargo, ¿cierto? Si yo tengo bases de datos, si yo manejo bases de datos, si yo estoy, no sé, si yo soy jefe de talento humano, supongamos, pues yo manejo toda la base de datos de personas que trabajan en la entidad, ¿cierto? Seguramente de docentes, de administrativos, etcétera. Esa es una información, esa es una base de datos que tiene, primero, datos sensibles porque tiene datos personales, ¿cierto? De todos los servidores que están en la entidad. Entonces, ese jefe de talento humano, dentro de su esquema de riesgos, pues tiene que tener una identificación de esos riesgos de seguridad de la información y garantizar que se apliquen, ¿cierto? A la gente a veces le parece muy gracioso que la contraseña del jefe se la sepa todo el mundo,
Y pues eso de gracioso no tiene nada, porque es que si a mí me están suministrando unas contraseñas, unos accesos, y yo lo que estoy haciendo es que todo el mundo se la sepa, pues estoy vulnerando la seguridad, ¿sí? Entonces, eso hay que trabajarlo mucho con los procesos, y la forma de hacerlo es a través de ese inventario de activos de información, porque es lo que va a facilitar entender quién maneja activos, quién es responsable. De esa manera, pues ese tema de seguridad de la información sí se extiende de manera adecuada, desde los temas más estratégicos hasta lo que sucede, digamos, en los procesos más operativos. Es un asunto que se está manejando muy suelto. Quiero decir, lo que yo he visto en muchas entidades es que uno pregunta por el inventario de activos de información y empiezan a llamar al jefe de tecnología para preguntarle dónde está eso. Y eso es algo que no debería suceder. O sea, el inventario de activos de información no es responsabilidad del área de tecnología. Yo casi que diría que el área de planeación debería tener conocimiento de cuál es ese inventario, ¿cierto? Y a qué procesos está vinculado, que ahí, digamos, mi TIC sí es muy, muy extenso, y yo diría que tiene mucha filigrana para poder hacer todos esos ejercicios. O sea, esos ejercicios no son tan complicados porque ya los esquemas están estructurados. Es solamente aplicarlos, pero sí toca hacer mucha sensibilización con las personas, sobre todo con los líderes de proceso, para que capten de entrada que sí son responsables de activos de información, y de esa manera se puedan incorporar esos riesgos a todos los esquemas. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta en el chat. Es importante que haya claridad, que muchas veces los funcionarios no puedan cumplir con un encargo o solicitud precisamente porque no tienen el acceso a la información respectiva. No sé si frente a esta observación haya alguna observación. No, pues es más como un comentario, ¿no? Sí, más un comentario. No sé si alguien más... Juan Carlos. Juan Carlos está levantando la mano. Por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por la oportunidad de vincularnos a este interesante ejercicio de capacitación sobre la gestión y la manera como podemos orientar nuestra gestión de riesgos a nivel de la entidad, y pues direccionados por una institución tan importante como la función pública. Gracias, doctora Miriam. Mi pregunta es la siguiente. Yo hago parte del proceso de gestión logística de la Universidad Militar, y específicamente en la sección de almacén e inventarios. Y pues desde este ejercicio, y haciendo una pequeña revisión con el equipo de la División de Servicios Generales y Gestión Logística, pues encontramos algunos indicadores que traemos en funcionamiento, que nos identifican algunos aspectos de los riesgos que se determinaron en debido momento, pero pues que considero en este momento podríamos generar una acción de mejora o un redimensionamiento que nos conlleve a ampliar un poco más el espectro frente a la realidad del día a día, que pienso yo es el objetivo por el cual estamos hoy todos los invitados a esta capacitación. La pregunta mía es la siguiente. Yo quisiera redimensionar este indicador, pero consecuente con lo que usted acabó de responder a la pregunta anterior. Ejemplo, el tema de las licencias. Las licencias, entonces, de software. Resulta de que nosotros tenemos una sección que maneja la propiedad, planta y equipo en servicio de la Universidad Militar, y así homologado en todas las instituciones o entidades, bien sean públicas o privadas, y pues dándole consecuentemente esa respuesta. Si alguien quiere saber cuántas licencias tiene la Universidad Militar, pues aquí por direccionamiento la organización direccionó hacia la Oficina Asesora de las Tecnologías de la Información el manejo
y el control de todo el tema de equipos de información y licencias y software. Pero la información, como usted lo mencionaba ahorita, radica en la oficina de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos todo el inventario y llevamos el registro y la secuencia lógica de los activos fijos que usted mencionaba, como es el término a nivel contable y administrativo para este tipo de bienes adquiridos por la universidad para el servicio de cada uno. ¿De qué manera pudiéramos nosotros generar un redimensionamiento, toda vez que pues en mi percepción y pienso yo que sea común para todos los que recibimos esta capacitación, es que los riesgos son muchísimos y los riesgos están asociados a diferentes categorías y a diferentes enfoques, dependiendo de cómo la organización interpreta el estándar internacional que nos está dando la norma, la ISO 31000, que estamos tratando de aterrizar, digámoslo de esa manera, al contexto del desarrollo de nuestra organización. ¿De qué manera pudiera usted de pronto orientarnos o darnos una recomendación para generar unos indicadores que pudiesen llegar a medir la gestión de propiedad, planta y equipo en servicio y la gestión de almacén? Muchas gracias. Qué pena con usted, se me fue el audio una gotica, un indicador. ¿Qué? ¿Me puede repetir la última partecita, por favor? ¿De qué manera podríamos gestionar un redimensionamiento en los indicadores de riesgo que pudieran llevar las secciones de propiedad, planta y equipo y almacén? Muchas gracias. Pues mire, ahí, digamos, para poder reconfigurar de pronto los análisis que ustedes estén haciendo de riesgos, si ustedes observan las métricas que yo les mostré ahí en ese ejemplo, pues que son apenas como un referente, ¿no? Porque ahí tocaría mirar muy bien cómo es la complejidad de esos procesos que usted me menciona, ¿sí? Porque digamos que en materia de licencias, esas licencias de los equipos, digamos que habría que revisar muy bien, puede ser que eso el inventario lo maneje determinada área, pero tendríamos que ver ya dentro del funcionamiento del proceso, se me está ocurriendo, pues, pensando un poco en cómo podría funcionar o cómo funciona, porque digamos ahí ustedes saben mucho más que yo de cómo funcionan sus procesos. Si está todo ese tema de licenciamiento, que uno diría, si eso es aquí de propiedad, planta de equipo, que es este proceso que es el que opera todos estos temas, tendríamos que mirar ya en materia de riesgos, porque ustedes saben que estos licenciamientos, si no se mantienen al día, pues también le pueden generar unos problemas, digamos, legales a la entidad. Entonces tendrían que revisar bien los riesgos asociados al, no sé, al vencimiento de esa licencia, lo que podría implicar, y revisar muy bien en qué proceso debe quedar, ¿cierto? Para ver los controles realmente en manos de quién está. Pero pues eso se los da la caracterización del proceso y la interrelación que seguramente existe entre los mismos. Por eso yo les decía que es que hay riesgos que yo no puedo identificar sentadito con una sola área, porque se involucran varias, ¿sí? Seguramente en ese ejemplo que usted nos está dando se involucra tecnología, pero también se involucra ese proceso que usted me dice de planta y equipo, y lo que habría que mirar es cómo se interrelacionan y qué riesgos pueden quedar en un lado o en el otro. O lo que usted me dice, eso debería estar allá, no debería estar acá, ¿sí? Porque de pronto le desplaza cosas a tecnología que sí son de su resorte, pero que deberían quedar en el otro proceso, pero ese es un análisis que debe derivar de revisar cómo se interrelacionan ustedes como proceso, ¿sí? Es que toca mirar estas actividades yo siempre les insisto mucho en esa cadena de valor, porque es que si yo digo que estoy trabajando por procesos es porque están interrelacionados entre ellos, y yo necesito entender quién me entrega para poder operar mi proceso, a quién le entrego, porque en ese quién me entrega y a quién le entrego normalmente se generan muchos riesgos, ¿sí? Porque a veces tampoco estamos viendo esa interrelación. Entonces, para eso que usted me pregunta, yo lo que le sugiero es que se tendrían que sentar las dos áreas, entendería,
para ver cómo se organizan en esas actividades en las cuales ustedes se cruzan, porque yo lo que veo es que ahí ustedes se interrelacionan, ¿cierto? No podría uno decir, no, esta tarea es de aquí, esta es de acá, sino que se cruzan información. Entonces, en esa medida podrían revisar cómo quedan los riesgos y cuáles son los controles y en manos de quién está. Pero por eso la caracterización es una herramienta indispensable para estos ejercicios y que se sienten todos los involucrados, no por áreas, porque por áreas siempre vamos a tener ese tipo de dificultades. Lo que le puedo sugerir. Muchas gracias, doctora, y gracias por sus aportes a este ejercicio de capacitación. Mil gracias. Feliz fin de semana. Listo, muchas gracias. Muy bien. Si no tenemos más preguntas, creo que ya podemos ir cerrando. Bueno, yo pues te quiero agradecer de antemano, doctora Miriam Cubillos, y por parte de la Universidad Militar, este espacio que ustedes están teniendo con nosotros, en cuanto también darnos más claridad frente a esta última actualización de la Guía de Gestión de Riesgos. Nosotros por parte de la Universidad Militar, desde la Oficina de Direccionamiento Estratégico y Control Interno de Gestión, estamos realizando mesas de trabajo con cada uno de los procesos, revisando estos lineamientos de esta guía, aterrizándolos ya en cuanto a los riesgos de cada proceso y estamos actualizando los riesgos. Las personas que quieran participar lo pueden solicitar a Direccionamiento Estratégico o a Gestión del Cambio. No sé si Control Interno de Gestión quiera hablar. De verdad, muchísimas gracias, doctora Miriam, por este espacio. Para la Universidad Militar es muy importante y es muy valioso. No sé, para finalizar, ya pues para darle las gracias a la doctora Miriam por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. Si alguien quiere escribir o hablar, es bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención y espero que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias. Saber para dónde vamos es importante, porque sin un camino trazado podríamos navegar a la deriva. Nuestras metas son claras. Es por eso que nuestro plan de desarrollo es consecuente con los múltiples escenarios planteados para la educación a nivel nacional e internacional. Nos encaminamos junto con los objetivos del desarrollo sostenible para el cumplimiento de la Agenda 2030. Nuestro crecimiento institucional está diseñado para desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad y del sector defensa. Avanzamos de la mano con el desarrollo de la tecnología, transformando la educación para ser competitivos en la era actual. Somos la primera universidad en crear un proyecto para la formación en economía naranja, llamado ENATEC, Escuela Naranja de Carreras Técnicas, promoviendo la integración en la academia y las industrias creativas para enfrentar las nuevas dinámicas empresariales. El desarrollo de las tecnologías es algo muy importante en cualquier economía, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Las tecnologías relacionadas con la economía naranja son muy productivas económicamente, tienen baja inversión y tienen una rentabilidad importante, es decir, todo lo que tenga que ver con cultura, con recreación, con museos, con artes, implica entonces un desarrollo muy valioso y para Colombia existe un campo muy grande de desarrollo todavía casi inexplorado por parte de las universidades. Sabemos que el proyecto ENATEC dará a todos los neogranadinos las herramientas necesarias para ser competitivos en el mercado laboral, apoyando el emprendimiento y las ideas de negocios para incentivar la creación de empleo en Colombia y el mundo. Y lo primero que buscamos es un desarrollo económico. Segundo, abrir fuentes de empleo para muchas personas que están en diferentes partes del país, no solamente en las grandes ciudades, sino también en muchas áreas. Y lo otro es promover la formación en economía naranja por parte de personas muy jóvenes que encuentran allí un gran campo de desarrollo. Todos los profesionales deben estar preparados y capacitados para los desafíos personales. Por ello, creamos el Centro de Simulación para la Toma de Decisiones y Escuela de Liderazgo. Es una idea que nace cuando nos damos cuenta que la Universidad Militar Nueva Granada debe generar para la sociedad
unos egresados no solamente con las competencias que debe tener un profesional en cada una de las diferentes áreas, sino que tiene que ser un profesional que realmente le entregue a ese empleador un sistema diferencial. Los estudiantes se preparan día a día mediante estrategias didácticas que le permitan a la población académica evaluar el impacto de las decisiones por medio de estudios de caso basado en retos, problemas y proyectos desde la mirada de diferentes contextos. No solamente vamos a impactar a la sociedad colombiana, nuestros egresados seguramente van a llegar mucho más allá, ya lo están haciendo, pero qué mejor que generarle a ellos mejores condiciones y mejores capacidades para que puedan volar mucho más alto de lo que lo están haciendo hasta ahora. Además de las sedes presenciales, llevamos nuestra universidad al siguiente nivel, poniendo a disposición de todos nuestro campus virtual neogranadino, que hace uso de las TICs como generador de valor estratégico para la toma de decisiones y procesos en las diferentes áreas que soportan a la universidad. Y desde la Facultad de Estudios a Distancia estamos apoyando el Plan Rectoral 2019-2023, liderado por el Brigadier General Luis Fernando Puentes Torres, nuestro rector, con la revolución industrial digital. Ese proyecto consiste en llevar la construcción de la comunidad académica a través de un campus virtual en el cual integra toda la parte sistemática de la universidad, desde la parte financiera, matrículas, y por supuesto la academia a través de nuestras plataformas a los distintos rincones del país. Conscientes de la cuarta revolución industrial, marcada por el uso de la tecnología y las comunicaciones, nos renovamos para ofrecer la Universidad 4.0, totalmente digital. La universidad digital, en su proceso de transformación, lo que busca es traer las mejores prácticas, conocimiento, tecnología y ponerla a disposición de nuestros estudiantes, docentes y ponerla a disposición del país y del mundo. El propósito de la Universidad Digital 4.0 es certificar a todos nuestros integrantes de la comunidad neogranadina, certificar a los docentes, a los estudiantes y a los funcionarios con el fin de que sean personas más productivas en las organizaciones donde van a emplearse, o sea, la misma universidad como organización. Entonces buscamos que haya mayor productividad, una mejor utilización de los recursos y una optimización del trabajo que se adelanta. Así ofrecer educación que llegue a todos los rincones del mundo, donde no existan barreras para generar mejores oportunidades. Seguimos innovando para ser siempre la universidad que todos queremos. Universidad Militar Nueva Granada. Cuando pensamos en la universidad, pensamos en desarrollo, progreso, aprender para el futuro. Pensamos en comunidad, con quien construir, trabajar, proyectar una vida y adquirir las herramientas para cambiar nuestro mundo. Somos una universidad con historia, legado y un amor profundo por la sabiduría. En 1962, en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, nació un sueño que más adelante sería el futuro y alma mater de miles de colombianos. Gracias al trabajo del Cuerpo Médico del Hospital Militar, en 1978 se organizó la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y de esta manera se iba complementando el abanico de ofertas académicas. A inicios de la década de los 80, nos reconocieron como Universidad Militar Nueva Granada, siendo parte de la educación pública del país, con el propósito inicial de ser un apoyo para la formación académica de las fuerzas militares. Ahora, somos parte de la historia profesional de miles de personas motivadas por aprender. En el año 2009 creamos un laboratorio vivo con más de 75 hectáreas, un campus moderno y tecnológico que ofrece a nuestros estudiantes condiciones sublimes para el desarrollo integral. Un lugar estratégico en la Sabana Centro, arquitectónicamente responsable con el medio ambiente, rodeado de zonas verdes e historia,
donde la tranquilidad y la armonía crean un espacio único e ideal para el aprendizaje experiencial. Es por eso que volvimos a lo esencial usando el tren de la sabana, acercando lo que parecía lejos, poniendo a disposición herramientas de este siglo y reinventándonos día a día para seguir siendo símbolo de proyección social. Diseñamos un abanico de oportunidades con bases sólidas y modernas para que los estudiantes encuentren su camino y adquieran herramientas y habilidades para la vida, guiados por 1.593 docentes entregados a su vocación, aportando así al desarrollo profesional y cultural de nuestro país. Fundamentados en la cooperación e intercambio cultural, contamos con 93 convenios internacionales en 66 universidades aliadas en el exterior, relaciones directas con embajadas, organizaciones y empresas para que el conocimiento trascienda sin límites alrededor del mundo. Más de 54.000 egresados han pasado por nuestros 118 laboratorios y talleres de física, química, ingeniería, biología y ciencias de la salud. Espacios diseñados con tecnología de punta con el propósito de entregar a nuestro país puñados de profesionales con experiencia real y altamente calificada para asumir los retos de nuestro presente. Apoyando la innovación y el espíritu emprendedor con ideas de vanguardia, contamos con 49 patentes nacionales y 3 internacionales que respaldan el compromiso de la investigación neogranadina en la historia de nuestro país. Generamos opciones de desarrollo profesional sin fronteras. Por esto la Facultad de Estudios a Distancia FAEDIS cumple una función importante, llevando oportunidades de titulación profesional a personas en todos los rincones del mundo, con su modalidad semipresencial y virtual. En esta era marcada por la tecnología digital, nuestra Universidad 4.0 se actualiza constantemente para brindar una experiencia académica de calidad multicampus para la formación de ciudadanos globales. Estamos certificados bajo las normas de excelencia y alta calidad, generando confianza a nuestros estudiantes con altos estándares académicos y profesionales entendiendo los cambios y contextos del mundo. Nuestro compromiso es con Colombia, por eso tenemos programas sociales liderados por profesionales neogranadinos, como es el caso de Isashi Palá, que busca apoyar y mejorar la calidad de vida de las comunidades wayú en la Alta Guajira, para contribuir a la construcción de paz con educación en el territorio. Inspiramos creatividad, las ideas innovadoras, el fortalecimiento del sector productivo, el emprendimiento y el cuidado del medio ambiente. Porque la Universidad Militar Nueva Granada es moderna y comprometida con la educación de alta calidad. Es la universidad que todos queremos. Cuando pensamos en la universidad, pensamos en desarrollo, progreso, aprender para el futuro. Pensamos en comunidad, con quien construir.